Hola, este es el otro de los videos de la serie acerca de qué será bueno, del uso del TensorFlow, ¿no? Ya en otros videos habíamos visto o se había visto algunas cosas de la clasificación de imágenes, ¿no? Ahora quisiera hacer también este videito acerca de cómo aplicar la clasificación entonces de textos. Este sería un video introductorio para esto de la clasificación de textos. En otro video terminaré junto con eso, porque son cosas bastante largas y gustaría que no fuera tan largo, ¿no? Los videos, de manera así como muy en corto, para que sea rápido y bastante entendible, ¿no? Pero bueno, entonces este ejemplo lo voy a colgar en el GitHub. Aparte de tenerlo aquí en el Colab, lo pueden probar en el Colab o en sus computadoras. Es bastante importante que primero se genere entonces un entorno, un ambiente diferente, una dimensión espejo como yo la conozco, para que no se realice ningún cambio adicional, porque sí se va a tener que utilizar allá algunas cosillas adicionales que podrían generar algunos cambios con con los valores, no sé si llamarlo así como por default del TensorFlow, ¿no? Ok, entonces bueno, vamos sobre esto. El ejemplo entonces clasificará revisiones de películas como positivas o negativas, ¿no? Tal como dice aquí. Vamos a tener un conjunto de datos de 50.000 revisiones, son muchísimas, ¿no? Entonces vamos a poner 25.000 para entrenamiento y 25.000 para prueba. Siempre se tiene que recordar que para este caso se van a generar un grupo de datos para poder entrenar la red neuronal o realizar entonces el machine learning, el aprendizaje de la máquina, y después tener otro grupo de datos para poder hacer pruebas. En este caso va a ser 50 y 50, ¿no? O sea, la mitad y mitad para poder entrenar y la mitad para pruebas. Aquí una parte importante entonces es de que las revisiones se encuentran balanceadas. Esto quiere decir que la mitad de ellas van a ser positivas y la mitad negativas. La idea de esto, o la idea final de todo esto, es de que la red neuronal posteriormente va a leer, o lo que va a hacer es leer una revisión de una película y va a decidir entonces si es positivo o negativo. Simple y sencillamente va a realizar eso, ¿no? Para no cansarnos en andar revisando, en andar decidiendo entonces de qué película vamos a ver. A lo mejor podemos poner esta red neuronal junto con todas las revisiones que se tengan de esta base de datos de la IMDb, Internet Movie Database, ponerla automáticamente, entonces decirle, bueno, seleccióname qué película tiene mejores revisiones, ¿no? La que tenga mayor cantidad de revisiones positivas, y esa es la que voy a ver, ¿no? Bueno, podemos dejarlo directamente ahí a la red neuronal para que decida por nosotros qué película vamos a ir a ver. Ok, entonces aquí lo que vamos a estar utilizando va a ser primero, bueno, incluimos estas librerías, NumPy, TensorFlow, y después vamos a utilizar estas dos librerías. Para ello se tiene que instalar primero con pip install, -q es para que sea una instalación silenciosa y no ver entonces todos los posibles letreros que nos pueda sacar la instalación, que bueno, no es a veces tan recomendable, pero bueno, se puede poner, ¿no? Para dejar ahí la computadora que esté trabajando y ya de repente ver que ya está instalado eso, ¿no? Primero instalar el TensorFlow Hub y después instalar el TensorFlow Datasets. El Hub nos va a permitir entonces tener acceso a un Hub. Si han visto alguno de los otros videos que he subido del GitHub, van a ver que es entonces va a tener un repositorio. Es un repositorio que está soportado por Google, o que lo va modificando Google, donde hay algunas cosas que posteriormente vamos a ver que son las que van a funcionar entonces para este proyecto.
Posteriormente entonces vamos a tener estos datasets de TensorFlow. Estos datasets van a ser los grupos de datos o un conjunto de datos que puede ser, por ejemplo, una base de datos que contiene revisiones de películas del Internet Movie Database. Ahora, es bastante importante ver que si ustedes instalan el TensorFlow Datasets, estos datasets o estos grupos de datos o este conjunto de datos que se van a tener para pruebas, son actualizados a veces cada mes, cada 2 meses, no son tan actualizados tan frecuentemente como puede ser instalar el TFDUS Nightly, que estos datasets o estos conjuntos de datos son actualizados al día, o sea, se están ahí realizando actualizaciones constantes de manera diaria, ¿no? Entonces hay que, por eso esta es una de las razones que les comento que podrían generar algunos problemas en las instalaciones del TensorFlow, porque bueno, van a ir, estas cosas van realmente al día, entonces uno tiene que estar instalando actualizaciones de manera muy constante si se quieren hacer estos cambios. Entonces, pues sí, ahí hay que tener un poco de cuidado con eso y generar entonces el ambiente de trabajo, la dimensión espejo o no. O la otra es, tal cual lo estoy realizando aquí, trabajar con el Collaboratory, que es el que está perfectamente actualizado, no hay ningún problema. Bueno, se actualiza, ¿no? Entonces, después aquí podemos ver las características del TensorFlow y si es posible hacer procesamientos con la GPU, que es la unidad gráfica de procesamiento, ¿no? Se tiene una tarjeta de video bastante potente con el que se puedan realizar cálculos también, ¿no? Ver entonces la versión del TensorFlow, vamos a correrlo. Después aquí podemos ver el modo ansioso. Ese modo ansioso o el Eager Mode es una librería del tipo NumPy para computación numérica que va a permitir el soporte entonces del procesamiento con la unidad de procesamiento gráfica, la GPU, tener diferenciación automática y diferentes cosas, ¿no? Pero lo principal entonces como modo ansioso es de que quiero que esta cosa se realice rápido, ¿no? Quiero que el aprendizaje de mi red neuronal, el Machine Learning, se realice de manera rápida. Eso es una de las principales cosas que va a realizar este modo, ¿no? Entre otras, ¿no? Como hablaba de diferenciación automática y algunas otras. Después entonces vamos a tener el hub del TensorFlow, que es una librería y plataforma, sobre todo plataforma para transferencia de aprendizaje, la cual, como ya había mencionado, es soportada por Google. Ok, ¿no? Va a ver entonces cuál es la versión de hub que está actualmente y la que hayamos descargado, que es la que va a tener entonces ahí comunicación directamente con el hub o el repositorio que tiene Google. Y finalmente entonces hay que probar si la GPU está disponible para que el modo ansioso pueda ser ejecutado. En el caso entonces del Collaboratory, pues aquí vamos a tener que la versión del TensorFlow es la 2.2.0. El modo ansioso es verdad, está activo. La versión del hub es la 0.8.0. Y lamentablemente la GPU no está disponible. Bueno, se va a tardar un poquito más, pero estamos todo directamente sobre internet, entonces no hay ningún problema. Finalmente aquí se va a hacer la descarga de los datos. Se van a separar, aquí está mal, separar los datos en una proporción de 60 a 40%. ¿Cuáles datos? Van a ser entonces los datos de entrenamiento. En primer lugar, ¿no? ¿Por qué razón? Tal como se había observado en los otros videos, se va a requerir entonces de una sección para entrenamiento y otra para validación. O sea, siempre en este caso, bueno, generalmente no es así de siempre, pero es casi, digamos, una regla que se puede seguir de manera correcta para que más bien para que estas redes neuronales que se están desarrollando con el TensorFlow y el Keras salgan de manera correcta. Se va a necesitar entonces uno set de datos, un grupo de datos para entrenamiento, otro para validación y finalmente uno para probar, para realizar pruebas. En este caso cortamos a la mitad entrenamiento y pruebas, y dentro de entrenamiento vamos a tener una parte, 60% de los datos para entrenamiento y 40% para la validación
dentro del mismo dentro de nuestro mismo programa, y cuando el modelo del TensorFlow se está entonces validando. Y tenemos 25.000 ejemplos para las pruebas, ¿no? Aquí está. Vamos a separar mediante el TFDS, que sería entonces el TensorFlow Datasets. Vamos a cargar, ¿qué cosa? El nombre, el IMDb Reviews, que es el que ya se encuentra dentro de esta cosa que nosotros bajamos. Y vamos a separar con split una parte para entrenamiento, que van a ser el 60%, que va a ir para entrenamiento. Validación, estamos pidiendo otra vez que el entrenamiento 60% se da por hecho, entonces que el restante es para la validación. Y finalmente el test va a ser para los datos de prueba, que es lo que nos va a restar, ¿no? Los 25.000 ejemplos adicionales del total de estos datos. Si eso está como supervisada, es verdad, ¿no? Entonces aquí van a salir, esto ya no lo vuelvo a ejecutar porque, bueno, tarda un poquito para observar entonces los datos cuando se van descargando. Entonces en este caso nada más se encarga de descargar, ¿no? los datos y después finalmente separarlos, ¿no? Bueno, podemos ver aquí entonces que si ya lo ejecutamos, ay Dios, creo que sí se tiene que descargar, ¿no? Pero bueno, vamos viendo después. Esto ya lo hace un poco más rápido. Está todo dentro de internet. Ya después aquí vamos a ver cuáles son los tipos de elementos que se están trabajando. Algunos de estos nos va a salir algunos errorcillos porque, bueno, se están haciendo algunas modificaciones. Esto del Python y el TensorFlow nunca termina y siempre están haciendo algunas modificaciones. Pero vamos a ver que entonces que estos van a ser del tipo tensoriales. También vamos a tener algunos de tipo cadena o de tipo int64 para los datos de entrenamiento, de cómo van a ser entonces los tipos de salida, las formas de salida y los elementos, ¿no? Bueno, entonces aquí esperamos que esta onda se empiece a trabajar. Que recuerden, son una gran cantidad de datos. Ya terminó. Podemos aquí ejecutar. Y vamos a ver entonces, ¿no? Que van a ser las especificaciones de los tensores. En este caso va a ser, bueno, no hay una forma específica, pero el tipo es de tipo string, sin ningún nombre, y también va a tener el tipo de un int64 sin ningún tipo de nombre. Ahorita vamos a ver entonces de qué estamos hablando con esto de cadena y de int64, que es para imprimir. Entonces vamos a imprimir los 10 primeros ejemplos para ya observarlos. Para ello, este train data que tenemos aquí, train data, que van a ser entonces ese 60% del 50% que tenemos de los 50.000 ejemplos. Entonces tomamos la mitad, 25.000, de eso le sacamos el 60%, ya como decía, tenemos 15.000. De esos 15.000 ejemplos que vamos a tener para el entrenamiento, vamos a revisarlos. Necesitamos utilizar entonces estas dos funciones para iterar sobre todos los ejemplos, y le vamos a pedir entonces que nos obtenga un grupito, un batch de solamente 10. Estos se van a ir separando en dos cosas. Uno, que van a ser el batch de los ejemplos y de las etiquetas. Por esa razón tenemos entonces estas especificaciones de los elementos. Una son cadenas y otra son números de 64 bits. Vemos entonces su forma, que va a ser 10, 10, vemos los ejemplos. Ahora sí, vamos directamente a este que, como decía aquí, son cadena. Y aquí que está, vamos a tener entonces que estos son de tipo tensorial, que va a ser de cadena, y tenemos un arreglo de tipo NumPy que va a contener entonces cadenas de texto, ¿no? Donde está las revisiones. This was an absolutely terrible movie. Tenemos aquí entonces todas estas revisiones. Vamos a tener estas 10 y podemos observar, podemos ir leyendo. Se dan cuenta, también contiene algunos elementos de HTML que también pueden ocasionar ahí algunos detallitos, ¿no? Pero
Eso ahorita lo vamos a solucionar en esta parte. Somewhere in these romance stories. Ok. Bueno, tenemos ahí entonces las 10, estos 10 ejemplos que vamos a tener. ¿Va? Y podemos ver entonces las etiquetas. Estas etiquetas, cuando lo obtenemos con hacer la iteración entonces sobre sobre los ejemplos de entrenamiento, sobre el grupo de entrenamiento, van a ser de ¿qué? Enteros de 64 bits. Esos enteros de 64 bits están representados por este arreglo. ¿Qué son? Unos y ceros representan entonces tanto los comentarios positivos como negativos de las reseñas. Y ya. Entonces cada uno de estos comentarios van a tener sus comentarios negativos para los ceros o positivos. Algunos de ellos parece que no son así como que muy exactos, pero bueno. Así están entonces catalogados para este caso, ¿no? O para este tipo de datos. Ok, bueno, entonces hay que observar muy bien qué es lo que se tiene que hacer primero. En primer lugar, necesitamos siempre, lo que vamos a necesitar es los datos, ya sea texto, ya sea imágenes, ya sea lo que sea, números, tal. Y por otro lado, uno con etiquetas para decir qué es lo que nosotros estamos buscando. En este caso vamos a tener de un lado texto y del otro, representando a esas etiquetas, ceros y unos, que van a tomar los valores de 0 para comentarios negativos y 1 para comentarios positivos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nuestros datos. Vemos aquí vemos los ejemplos. Podríamos poner todos los ejemplos a lo mejor, pero van a ser muchísimos. Podemos poner aquí los 100, ¿no? Corremos, nos va a dar que 100 y al verlos, wow, un montón. Junto con las etiquetas, ¿no? Pero vamos a regresarlo a 10 porque trabajar con tanto es bastante duro para uno, pero la computadora lo puede hacer perfectamente, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, viene esta parte importante. ¿Qué es esto? Y que ahora sí, vamos a entrar directamente al hub, al repositorio de Google. Vamos a utilizar un modelo embebido de texto preentrenado de este hub, ¿no? ¿Por qué razón? Para una computadora siempre es bastante complicado tratar texto. Los strings fueron de las últimas variables que se desarrollaron para los lenguajes de programación. Ya, por ejemplo, antes les costaba muchísimo trabajo trabajar con strings. Pero es bastante extraño porque Java finalmente está desarrollado para esto, ¿no? C también en su momento no contaba con los strings. Y bueno, así pueden ser bastantes otros lenguajes de programación. Entonces, para trabajar con texto, primero se tiene que hacer un preprocesamiento de esto para poder modificarlo, para poder entonces hacer que la computadora entienda perfectamente este texto o lo pueda manejar de manera sencilla. Y además, sobre todo, al tratarse de una computadora que maneja perfectamente números, hacerlo de manera numérica. Entonces, nosotros podemos, o en este ejemplo, en este primer ejemplo, vamos a utilizar una forma que es generar vectores embebidos. Tal como dice aquí, entonces es una técnica del modelado del lenguaje utilizado entonces para mapear palabras a vectores de números reales, palabras o letras, o incluso frases, ¿no? Van a representar palabras, letras o frases en un espacio vectorial de varias dimensiones. O sea, entonces podemos tener ahí n dimensiones en un espacio vectorial. Va a cumplir entonces con todos los requisitos que va a tener un espacio vectorial. Y este mapeo entonces nos va a transformar esas letras, palabras o frases en números. Este es muy utilizado entonces para el reconocimiento del habla, generar bots de respuestas o de información. Cuando uno entonces está chateando con un bot, está obteniendo entonces todo lo que nosotros estamos requiriendo, lo convierte a estos vectores embebidos
de acuerdo a su entrenamiento que tiene, al entrenamiento que tiene la red neuronal que está manejando ese bot, va a transformarlo entonces a respuestas y ya nos va a dar la información que estamos requiriendo, ¿no? Son aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, que es NLP, ¿no? Natural Language Processing. Aquí voy a dejarles un poco más de información para que vean algo acerca de los vectores embebidos, los modelos embebidos, porque si no el video sería bastante largo, es un tema bastante grande, pero de manera general trata de esto. Ahora, vamos a ver aquí un pequeño ejemplito así de manera rápida de cómo está funcionando. Podemos utilizar este hop-load y tratar este embedding. Este embedding que tenemos aquí, o esta variable que tenemos aquí, va a generar un vector embebido a partir entonces de este repositorio que tiene Google, que lo vamos a mandar a llamar con esta dirección, no está en esta dirección, con un modelo de que tiene un mega de vocabulario, que estoy colocando mal esto, mega de vocabulario, y lo va a modificar para un vector de 20 dimensiones. También tenemos otros modelos embebidos dentro de este repositorio, uno de ellos de 50 dimensiones y otro de 128 dimensiones. Si hacemos modificaciones en este, por supuesto entonces que nuestro modelo va a funcionar mucho mejor, o va a aprender de manera, digamos, mucho mejor, más mejor, si lo quieren ver de esa manera, pero puede también tardar mucho más, ¿no? Porque estamos trabajando sobre 50 o 128 dimensiones, un vector de esas dimensiones, bueno, se imaginarán cuánto tarda entonces, ¿no? Por eso la razón de que se haga el procesamiento con el modo ansioso, utilizando la GPU, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con esta. Podemos mandarla a llamar y colocar entonces o embeber y transformar estas frases a un vector embebido. Cambiémosla. Por supuesto, deben de tomar muy en cuenta que estos modelos de texto están en inglés, ¿no? Por supuesto. Entonces por eso coloco aquí estas palabras. Vamos a ponerle: cats on the green mat, dog is in the heavy fog. Ahí está, ¿no? Entonces, al momento entonces nosotros de ejecutar esta cosa, me dice que no se puede hacer porque no he ejecutado de cuál es ese embedding. Ahora sí ya lo puedo ejecutar y me va a transformar estas frases o estas palabras en estos vectores embebidos. ¿Qué dimensiones van a tener estas cosas? Por un lado, va a tener este vector, este tensor, va a tener el número de frases que nosotros estamos incluyendo, en este caso van a ser 2, y por otro va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 3, 18 y 2, 20, dependiendo de las dimensiones con las que estén aquí colocados. Súper, ¿no? Entonces, si nosotros utilizáramos este de aquí, me generaría uno de 50 dimensiones. 50 elementos aquí, que es mucho mejor, pero va a ser más procesamiento computacional, ¿no? O sea, mucho mejor en el sentido de que la red va a aprender más rápido o va a tener menos errores. Eso ahorita lo vamos a observar, ¿no? Entonces, bueno, no me detengo tanto aquí para no hacerlo tan largo esto. En este lado hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso no utilicé el Keras. Aquí sí estoy entonces generando una capa de Keras. ¿Qué es esto? Voy a generar una capa para la red neuronal, que esta va a ser mi capa de entrada. ¿Qué tipo? Dependiendo entonces de los datos que estén ingresando. Estoy utilizando esta cosa de aquí, el vector embebido de tamaño fijo de 20 dimensiones. El tipo de datos va a ser cadena de texto, por supuesto, y le voy a dar entonces que si puedo no ser entrenada esta capa de datos, y perfectamente aquí está entrenada. Aquí voy a obtener entonces 3 datos aquí de esto, no hay ningún problema. Aquí están entonces esos 3 datos, porque si no me van a salir una infinidad de datos, ¿no? Los 15.000 datos que se habían puesto desde un inicio. Ok, bueno, entonces aquí está el ejemplo.
Aquí está entonces toda esta. Bueno, no son los 15.000 ejemplos, no, realmente es el train examples batch, que esta variable que habíamos creado era de 10, ¿no? La forma es de 10, tenemos 20 dimensiones, entonces me va a dar un vector de 10,20. Tipo de datos, un real o flotante de 32 bits. Y ahí está. Posteriormente, entonces, como se había realizado en la otra, se va a construir un modelo de tipo secuencial. Aquí se pone que el model va a ser de TensorFlow, Keras, sequential. Y ahora vamos a añadir con punto A sobre el modelo la capa que creamos acá arriba con Keras, ¿no? Esa capa es la de entrada que tiene esta información. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos inyectando a nuestra red neuronal para el aprendizaje de la máquina, va a generar ese tipo de entradas, y por eso aquí no le estamos colocando cómo va a ser nuestra entrada. Es dependiendo entonces de la cantidad, en este caso, de frases que nosotros estemos ingresando. Entonces aquí colocamos esta capa que va a tener, bueno, no sabemos, de algún tipo, pero bueno, va a ser de 20 dimensiones, ¿no? Después una capa densa de 16 nodos, ahí está, que va a tener con una función de activación de tipo ReLU. Y después una capa de salida de qué tipo. Si nosotros vamos a tener unas etiquetas que son, por un lado, positivo o negativo, vamos a tener una decisión binaria. Por tanto, nosotros solamente requerimos un nodo de salida. Esto nos va a permitir decidir entre uno u otro, 1 o 0. ¿Va? Ok. Muy bien, entonces aquí vemos entonces el resumen de esta cosa. Ejecutamos el resumen y ahí está. Observamos esto, ¿no? Entonces ya me generan aquí con 20 dimensiones, 16 nodos, van a ser 20 nodos, 16 nodos y un nodo al final. Una cantidad brutal de parámetros. Ahí está. Bueno, compilamos el modelo con un optimizador Adam, una función de pérdida de entropía cruzada binaria. ¿Por qué binaria? Porque el tipo de datos es el tipo de datos de salida de esta red, ¿no? O positivo o negativo. Y finalmente, bueno, compilamos esta cosa y finalmente vamos a entrenar. ¿Qué se van a ingresar? Se van a ingresar los 10.000 datos de manera aleatoria, que es aleatoria, con un batch de 512. Aquí está entonces, ¿no? Vamos a, con el shuffle se va a mover, digamos, como cuando se juega o ya sea dominó, que se hace la sopa, entre comillas, o también cuando se revuelven las cartas, ¿no? De manera totalmente aleatoria. Vamos a tomar entonces grupos de datos para el entrenamiento de 512. Se va a entrenar durante 20 épocas, se van a hacer 20 iteraciones entonces, y se usa el batch, ahora sí, de los datos de validación para ver que esté funcionando bien, tal como habíamos observado en los otros videos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener, por un lado, las pérdidas y por otro la precisión que va a tener cada uno de los datos de la red neuronal que estamos generando. Recuerden que lo que estamos intentando es que las pérdidas se reduzcan y que la precisión aumente. Y también entonces para los valores las pérdidas disminuyan y la precisión para cada uno de los valores, ya una vez, de la validación, cuando se está haciendo esta validación, aumente. Aquí ya estamos llegando a 20 épocas. Ahí está. Podemos evaluar así inmediatamente aquí el modelo con esta parte. Podemos observarlo aquí, ¿no? Pero lo vemos de este lado. Y vamos a tener entonces pérdida de 0.316 y una precisión de 85.9%. Si nosotros hacemos alguna modificación, que pueden hacer la prueba ustedes con el código que voy a dejar, se puede mover aquí a 50 o 128 dimensiones y se puede llegar entonces a precisiones inclusive del 95%. ¿Dónde está? Estoy perdiendo. Aquí a precisiones del 95%, ¿no? Evaluamos el modelo. Esto ya lo he evaluado. Entonces ahí está, ¿no?
vemos aquí, bueno, para ver ahora qué es lo que vamos a hacer. Vamos a graficar entonces esas pérdidas y esas precisiones con esta cosa. Bueno, con esta cosa, este código. Vamos a tener aquí un rango, vamos a cambiar el rango a 20 épocas. Este va a ser el rango que nos va a generar, en este caso, generar un vector de las épocas de entrenamiento de la red, ¿no? Vamos a ver así, y vamos a ver entonces la precisión tanto en entrenamiento como la precisión de la validación y las pérdidas. Vamos a evaluar esta cosa. Tenemos que importar el matplotlib.pyplot as plt y vemos extraordinariamente la precisión de entrenamiento tiene que crecer y la pérdida del entrenamiento tiene que decrecer. ¿Ok? La precisión, bueno, y el entrenamiento entonces va a ir aumentando. La idea es de llegar a 1, que sería el 100%, o al 1 de manera unitaria, de manera normalizada. Pero también aquí posteriormente, y que también había aparecido en otro de los videos de la clasificación de las imágenes, el momento entonces de generar la validación con nuestros datos de validación, es posible que este modelo de repente se estanque y ya no, las pérdidas tanto de la pérdida de validación y la precisión de la validación ya no disminuya o aumentan respectivamente, y por tanto el modelo se puede estancar. Y aunque nosotros coloquemos aquí una mayor cantidad de épocas, el modelo ya no va a seguir aprendiendo, ya no hay forma de que siga aprendiendo, e inclusive puede tener comportamientos ya totalmente inestables que lo hagan que tenga pérdidas muy grandes y la precisión disminuya de manera importante, ¿no? Entonces ya no sea útil el modelo. Finalmente, entonces, bueno, se pueden hacer algunas predicciones aquí con el modelo para observar entonces sobre nuestros datos de prueba. Siempre hay que ponerle entonces aquí un batch de 512, que es más o menos como hemos estado trabajando con esto. Van a ser esos grupitos que vamos a tomar dentro de nuestro gran grupo para entonces hacer esas pruebas y entonces predecir directamente cuáles son esos valores. Por supuesto, aquí tenemos unos pequeños errores, pero es realmente entonces de cómo se está generando esta red neuronal, que posteriormente en el siguiente video acerca de cómo trabajar con texto vamos a resolver, sobre todo en esta parte de cómo trabajar o preprocesar el texto antes de ingresarlo a la red neuronal. Entonces, bueno, de manera resumida, ya para terminar, lo que nosotros estamos haciendo es obtenemos estos datos, los observamos. Vamos a observar entonces cómo estamos trabajando. Los datos van a estar como cadenas de texto y por un lado las etiquetas como enteros, ¿no? Posteriormente entonces esta cadena de texto no la podemos trabajar así porque no podemos hacer operaciones, o más bien nosotros no, sino la red neuronal no puede hacer ese procesamiento sobre texto, sino que lo tiene que transformar, lo tiene que mapear a un vector que lo estamos llamando aquí en este caso vector embebido. Bueno, para este caso más bien vamos a trabajar con vectores embebidos que va a mapear entonces esas cadenas de texto a números reales que ya puede trabajar la computadora. Recuerdo, aquí lo pueden observar un poco más dentro del código que les dejo. Afortunadamente Google nos da ya unos vectores embebidos que ya están preentrenados y que ya funcionan para este tipo de datos, o bueno, más bien para este tipo de proyectos con este tipo de datos, ¿no? de cadenas de texto. Y finalmente ya cuando se tiene eso, se puede crear entonces una capa de entrada con esta información. Se genera la red neuronal o estas capas de la red neuronal, se pone la compilación donde se va a poner el optimizador, el tipo, entonces la función de pérdida y la métrica. Entonces también había olvidado mencionar esto, y se entrena, se evalúa el modelo, y ahora sí entonces hay que revisar si las pérdidas, bueno, más bien la precisión del entrenamiento y las pérdidas de entrenamiento y
la validación también cumple entonces con nuestros requisitos y ver si este modelo no se estanca, que lo que quiere decir es de que ya jamás va a pasar de una asíntota de entrenamiento para ese valor de validación, y por tanto el modelo podría ya no funcionar correctamente. ¿Ok? Después ya finalmente hacer predicciones. Ya de acuerdo entonces con lo que hayan visto en los otros videos o con lo que vaya subiendo, sería bastante interesante que fueran probando ya ahora sí con predicciones y generando a lo mejor algún otro texto, ¿no? Para probar entonces si este proyecto está funcionando correctamente, además también de probar con los otros vectores embebidos que ofrece Google, ¿no? El de 50 y 128 dimensiones, y ver si entonces estos valores de precisión y de pérdida se pueden ir disminuyendo, modificando también las épocas. Entonces aquí hay una gran cantidad de parámetros que se pueden ir probando para revisar si la red neuronal está funcionando de manera correcta o no, si se tiene que cambiar la arquitectura, si se tienen que poner más capas o qué es lo que se tiene que ir haciendo, ¿no? Muy bien, entonces espero que haya quedado muy bien explicado. Va a ser la primera parte, o a lo mejor de 2 o de 3, no lo sé muy bien, para ir viendo entonces cómo hacer el procesamiento de texto, porque bueno, es todo un mundo esta cosa, pero bueno, dejo esto para que sea la parte así como muy básica, ¿no? de esto de las redes neuronales. Bueno, nos vemos luego. Abur.